Buen día para todos. En esta ocasión vamos a realizar un análisis acerca de tres textos donde veremos la importancia del lector, del escritor y de los textos. Para ello hemos tomado como referencia a tres autores que manejan cada uno tres teorías diferentes en un amplio sentido. En otros sentidos tienen algunas similitudes, pero en general cada uno maneja sus ideas diferentes. Para esto entonces vamos a citar a los textos sobre la lectura del autor Estanislao Zuleta, el modelo transaccional de la lectura y de la escritura de Lois Rosenblatt y el lector modelo de Umberto Eco. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis sobre cómo perciben ellos estos tres temas. En primera instancia, ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector, de acuerdo a cada una de las tres teorías mencionadas? Entonces, en primer lugar, tenemos la teoría del modelo transaccional de Rosenblatt. ¿Qué dice él acerca del texto? Es decir, ¿qué es el texto según este autor y según la interpretación que le vamos a dar? Dice que los signos volcados sobre la página son todo lo que el escritor tiene a su alcance para compensar la ausencia de otros elementos que se dan en el encuentro cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el autor tiene simplemente, escribe, ¿sí? Pero no tiene la ventaja que tiene cuando uno está hablando con otra persona. Yo estoy mirando a la otra persona con la que está hablando, veo su rostro, veo si le agrada o le desagrada de lo que estoy hablando, si me está entendiendo, si no quiere escucharme, porque pues puede pasar que aunque estemos hablando pues frente a frente, la otra persona no quiera escuchar lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces a esto se refiere cuando dice que el escritor tiene esa ausencia de esos elementos, de ver la gesticulación, cómo recibe el mensaje la otra persona, no lo puede saber, ¿sí? Según Rosenblatt. Por otra parte, él dice que el texto tiene significado cuando ocurre la transacción entre el lector y el texto. Es decir, pues antes no. ¿A qué se refiere con la transacción entre lector y texto? Cuando el lector toma un texto, ¿sí? Se supone, según esto, que el texto está ahí con las ideas de ese autor, pero realmente se le da un valor cuando se hace esa transferencia, esa transacción, ¿sí? Y el autor, el lector, comienza a comprender lo que el autor quiere decir, ¿sí? Bueno, por otra parte dice, el mismo texto puede ser leído de modo eferente o estético. En este punto, bueno, es muy sencillo. Puede surgir que leamos el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿sí? La misma persona, no, diferente persona. Una persona lo puede leer de modo eferente. ¿Qué quiere decir de modo eferente? Entonces que yo hago la lectura y extraigo o retengo
algunos aspectos o diversos aspectos importantes en lo que esté interesada. Es decir, aprendo de eso, ¿sí? Entonces lo tomo como algo propio, lo apropio a mi estilo y le doy su significado, ¿sí? Cuando hablamos de el modo estético o el texto estético, quiere decir, el modo estético quiere decir que yo estoy leyendo, pero que en esa lectura, en esa misma lectura del libro que acabamos de mencionar, entonces yo lo hago de un modo que traigo mis vivencias por medio de esa lectura, ¿no? Entonces le meto como eh, ese grado de sentimientos, mm, que o sea, no lo apropio, yo no lo quiero apropiar como algo que de lo que le voy a sacar un provecho, eh, un provecho que voy a retener eso, sino que lo va a retener o me va a servir más en mi parte sentimental, me va a hacer recordar cosas, vivencias pasadas, algo que estuvo en mi vida, ¿sí? Entonces a eso se refiere el modo estético. Bien, según la teoría del modelo transaccional, el papel del lector sería el siguiente. Las actividades y relaciones humanas se consideran transacciones, en las cuales el individuo y los elementos socializan y los elementos sociales se funden con los elementos culturales y naturales. Esto lo que nos indica es que todo, digamos, todo lo que tenemos en nuestra mente, lo que nos interesa, lo que queremos, lo que sale de nosotros, tiene un origen. Y ese origen se supone que está en las transacciones o en el intercambio que yo hago con otras personas, con el ambiente, ¿sí? En diferentes ámbitos, ¿no? O sea, bien podría ser en el familiar, en el laboral, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que eso se queda en nosotros, ¿sí? Y entonces ahí es donde el escritor retoma esas vivencias y las apropia para darle a los otros esa lectura, para entregarles a los otros, a los lectores, eso que él quiere decir, pero que sale de sus experiencias. O sea, él trae en el momento que va a escribir todas sus vivencias y sus transacciones pasadas. Entonces, otro punto, como lo veníamos hablando, las transacciones pasadas de una persona acumulan vivencias y es capital para escribir. Entonces, pues, como ya lo habíamos dicho, es traer a colación eso que he vivido, que no necesariamente tiene que ser bueno. Puede ser una experiencia que fue traumática para el lector, pero que la quiere dar a conocer. No todas las novelas, los cuentos, los escritos tienen un final feliz. Siempre hay algo que el lector quiere que nosotros entendamos o quiere hacernos llegar por medio de estas vivencias y de su escritura. El escritor busca expresar algo. Su meta es comunicarse con un lector. Siempre el escritor va a querer comunicarse con un lector, aunque no sepa quién lo va a leer. ¿Sí? Como ya lo dijimos,
lo que el escritor busca es lograr engancharnos. Así de pronto no. ¿Qué es lo que pasa con la lectura? Que yo logro, si ese escritor me está contando una historia de su vida, que le pasó, que no necesariamente va a decir que es de su vida, una vivencia o un suceso. Cuando yo empiezo a leer, entonces empieza uno a, su mente empieza a ir en ese momento y en ese lugar. Y eso es precisamente lo que el escritor busca, conectarnos, ¿sí? El escritor puede tener por su parte una postura estética o predominante. Entonces, es decir, el escritor puede hacernos entender o comprender por medio de su lectura que esto debe ser así y es así, ¿sí? Eso es lo que se denomina predominante. Una postura estética es algo que él habla como acerca de sentimientos, eh, de lo que mueve todas esas cosas que tenemos dentro de nosotros, que no es como tal un conocimiento, sino que quiere dar a conocer es otra faceta del ser humano. También tenemos entonces con esta lectura, con esta teoría de Rosenblatt, el papel del lector. ¿Cuál es el papel del lector según esta teoría? Bien, la lectura de cualquier obra literaria es un hecho único e individual percibido en la mente y emociones del lector. Eso nos lleva a pensar que no todos vamos a ver el mismo texto de la misma forma. Es dependiendo de cada lector, de lo que cada uno tenga en su mente, de su bagaje cultural, de lo que cada uno mire y piense, ¿no? El lector adopta una actitud selectiva o postura, trayendo hacia el centro de atención ciertos aspectos y remitiendo otros hacia la periferia de la conciencia. Entonces, una actitud selectiva es que él dice, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, ¿sí? Definitivamente esto está en este texto, pero no lo quiero asumir para mí. Simplemente voy a tomar esta parte del texto, estoy de acuerdo con esto o no. Bien, hablaremos sobre la lectura de Estanislao Zuleta, el texto sobre la lectura. Para este autor, ¿qué es el texto? Es aquel que debe producir su propio código. Estanislao Zuleta dice que cada texto tiene su código y o sea, no se puede cambiar, ¿sí? Entonces, siempre debe ser un texto difícil. Él dice que el texto debe ser difícil, no debe ser un texto fácil de comprender. Porque si es fácil de leer, pues no tendría sentido. ¿Para qué leer algo fácil? Es mejor leer algo complejo que de verdad nos va a quedar. Dice que el texto dice lo que se le escapa al autor. Muchas veces el autor quiere dar a conocer o entender algo, pero cuando ya lo plasma en el texto, puede que salgan otras cosas que tal vez no pensó decir, pero que gira en torno a su idea, ¿no? ¿Cuál es el papel del escritor según Zuleta?
No puede escribir un estilo mísero en sus obras, ¿sí? Muchas veces, pues, el que el lector no se atreva a ir más allá es porque la lectura es muy simple, la escritura es muy simple y no, por eso el lector tiene que ser robusto en lo que escribe. No hay autores fáciles, lo que hay es lectores fáciles. Eh, los lectores siempre quieren leer lo más sencillo, lo que esté resumido, lo que esté en palabras muy simplificadas, muy sencillas. Entonces, según él, pues acá no hay entendimiento. Hay que escribir fuerte desde un problema o una incógnita. Stanislao Zuleta dice que uno no puede escribir si no se tiene un porqué, o sea, voy a escribir por escribir algo, no. Debe haber un porqué, debe haber quiero resolver este asunto, voy a hablar de esto porque hay un problema. El papel del lector. Hablaremos ahora del papel del lector según Stanislao Zuleta. Dice que es necesario leer a la luz de un problema, así como hay que escribir eh, para resolver algo, también hay que leer a la luz de un problema. No es simplemente leer por leer. Voy a coger este texto y lo voy a leer. No, es por algo lo va a leer, por algo se tiene que leer. Se requiere de un lector que se separe por completo de lo que se comprende como el hombre moderno y que tenga un carácter de vacas. El hombre moderno entonces es aquel que quiere todo entender rápido el texto, quiere leer rápido, no quiere digerir el texto. Entonces el carácter de vacas es aquel que rumea el texto, que quiere estarse ahí en él hasta que verdaderamente se apropie y lo comprenda. Bien, ahora en la teoría del lector modelo de Humberto Eco tenemos que el texto, ¿qué es el texto? Según él, en la medida en que debe ser actualizado un texto, está incompleto, no solo de objetos lingüísticos, sino del lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces en un texto no estamos hablando, pero no expresa si hay dos personajes, no siempre tiene que nombrarlos, ¿sí? Sino que se puede nombrar con otros elementos. Lo que él busca es dejar como que queden esos vacíos para que el lector los vaya llenando, vaya pensando, los vaya llenando y vaya asumiendo qué es lo que el autor quiere decir. Bien, el papel del lector según Humberto Eco. El lector debe darle al texto ciertos movimientos cooperativos, activos y conscientes. Debe actualizar su enciclopedia y de un trabajo de inferencia para extraer. Entonces, según él, esto es como un cooperar entre el lector y escritor, ¿sí? Si yo tomo un texto entonces y de pronto no lo comprendo bien, pues es necesario que cada día actualicemos nuestros conocimientos para poder mover este texto y de esta forma darle ese enfoque. El papel del escritor, según Eco, debe también mover el texto para construir el lector modelo, si es que ese lector modelo no existe. Entonces, si el lector modelo no existe, lo que hay que hacer es darle herramientas a este lector, darle la forma para que nos vaya comprendiendo y no se quede ahí, no se diga, no, este texto no,
no lo puedo comprender, no lo voy a leer, como de pronto el otro autor sí llegaba como a esa conclusión de que no lo veía, si no lo entiende, no lo lee. Entonces, bueno, observando el video de Gustavo Martín Garzo, que habla acerca de la lectura como acogida, se relaciona con algunas de las teorías de los autores que nombramos, ¿sí? Por ejemplo, una de esas es la siguiente: la idea del escritor de escribir y hablar acerca de las vivencias libera, y esas historias nuestras son lo que los niños quieren escuchar. Tiene relación este tema con la teoría transaccional, específicamente en el lenguaje, en el reservorio de experiencias lingüísticas, que habla de las vivencias acumuladas que se vuelven referencia para hablar, escuchar, escribir o leer. En este video digamos que muchas veces los niños esperan que hablemos con ellos, que les contemos un cuento, pero muchas veces ellos no esperan que les contemos el típico cuento, ¿sí? Sino que lleguemos y con nuestras ideas, con lo que nuestras vivencias, les contemos a partir de eso. No es que ellos quieran sacar y dejar de vivir ese mundo fantasioso, ¿sí? Sino que complementemos con nuestras experiencias y les contemos, ¿sí? Otra puede ser que la idea del escritor, según eso, es que los cuentos deben ser una combinación de lo real y de personajes fantasiosos, como los ogros y las criaturas extrañas. Esta clase de lectura prepara para la vida y esto se relaciona con la idea sobre la lectura de Zuleta, donde dice textualmente que hay que dejarse afectar o perturbar y transformar por un texto del que uno todavía no puede dar cuenta, pero que ya lo conmueve. Hay que ser capaz de habitar largamente en él antes de poder hablar con él. Entonces, si estas historias preparan para la vida a los niños, de esa manera, eso los afecta. Entonces es el contraste con lo que dice Zuleta, que un texto debe afectarlo a uno, debe cambiarle la visión, debe mejorarle lo que piensa o ponerlo a pensar, ponerlo a analizar otras cosas, llevarlo a nuevos pensamientos, ¿sí? Entonces, bueno, en conclusión, esto es lo que estos 3 textos y este video nos quieren plantear. Muchas gracias.